Bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la presidenta de Asaja en Almería, Dori Blanque. Dori, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Bien hallada. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Varios temas encima de la mesa, pero primero te pregunto por la situación. Hemos salido de una campaña electoral del pasado 28 de mayo, las municipales. Nos metemos ahora en una campaña, en este caso a las generales. Para la agricultura, todo lo que había puesto encima de la mesa y tal, es un varapalo, ¿no? El que haya una elección ahí se tenga que cortar ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, para el campo almeriense. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hay ayudas que necesitan venir de manera inmediata. Estamos hablando de ayudas de la sequía, por ejemplo, que se había puesto un paquete de medidas pues, para que pudiesen llegar, y todo esto lo que hace es, pues, de alguna manera retrasar esa llegada de fondos que necesitan. Anunciadas el 11 de mayo, esa ayuda a la sequía. Efectivamente, sí, se anunciaban el 11 de mayo y, bueno, de momento, pues, estamos... No debería de ser, pero sí, está un poco en funciones, ¿no? Porque parece que ahora ya la sequía, todo el problema que teníamos en el mes de mayo, que no llovía y tal, luego ha llovido 2 días en Almería, parece que ya se nos ha quitado la sequía, pero la sequía sigue estando ahí encima de la mesa. En Almería estamos en una sequía permanente, o sea, claro. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que es cierto que se agrava en años como este, que las precipitaciones son prácticamente nulas, fundamentalmente en sectores como puede ser la agricultura extensiva y la ganadería, que ahí si no llueve pues no tenemos otro medio, otra manera. De hecho, la cosecha de cereal este año prácticamente se ha perdido entera. O sea, no hay cereal, no tenemos pastos ni nada, ¿no? Y aunque ha llovido, parece que se nos ha olvidado ya, que ha llovido la última semana, es cierto que lo que es para el tema del pasto se ha recuperado algo, pero para el tema del cereal, por ejemplo, no. O sea, cosecha de cereal no va a haber porque ya ha llegado demasiado tarde la lluvia, ¿no? Entonces, los ganaderos y los agricultores, sobre todo de la zona interior, necesitan esos fondos urgentes porque tienen que seguir dando de comer al ganado, no tienen pasto, con lo cual tienen que seguir dándole de comer, se han quedado sin cosecha de cereal y, bueno, de alguna manera pues lo necesitan ya, de una manera inmediata. Esto pues, ha venido un poquito a retrasar pues toda la llegada de dinero, la entrada en vigor, el desarrollo reglamentario. Y todo eso se parece, está ahora mismo en stand-by, está paralizado, no se sabe nada, porque ahora supongamos que hay un cambio de gobierno, el nuevo equipo de gobierno tiene que modificar, ver, a ver qué es lo que se ha puesto, no se ha puesto. Hombre, lo que ahora mismo se necesita es desarrollo reglamentario. O sea, hay una serie de medidas que salieron publicadas en el BOE. Donde se anunciaban pues, una serie de ayudas para los agricultores. Ahora tiene que haber un desarrollo reglamentario y tiene que haber esa convocatoria de ayuda, ¿vale? En algunos casos, dependiendo del tipo de ayuda que sea, pues tiene que haber su convocatoria con su plazo, con sus requisitos, para que el agricultor lo pueda solicitar. Entonces, bueno, ahí está. ¿Se va a retrasar? Nosotros lo que pedimos es que no se retrasara, claro. Porque además es que cuando se está en periodo electoral, en general y todo, es que no es que el ministro o el gobierno de turno ya no trabaja, está en funciones, porque se ha disuelto el Parlamento, sí, pero está en funciones. En funciones se sigue cobrando, con lo cual se tiene que seguir trabajando. Lo que pasa es que es cierto que ya pues vamos a ver qué pasa cuando pasen las elecciones, ¿no? Sí. Y todos nos quedamos un poco esperando. No debería de ser así, pero es verdad que eso se retrasa. Lo que sí está claro, y como presidenta de Asaja, ¿qué balance podemos hacer de estos últimos 4 años en el que, por ejemplo, el tema de la sequía, ahora nos anuncia, vienen que si han puesto desaladoras, que si los trasvases, que y tal, pero aquí no ha llegado agua, la sequía la seguimos manteniendo en la provincia de Almería y con un déficit hídrico cercano, según decía hace unos días el representante de los regantes en Almería, casi 300 hectómetros cúbicos de déficit hídrico en la provincia de Almería. Luego tampoco que haya las ayudas que hayan llegado, o el dinero que se ha puesto encima de la mesa, tampoco que se haya puesto encima a trabajar. A ver, el déficit hídrico de la provincia de Almería, que como digo ha sido histórico, se ha remediado de alguna manera con el buen hacer de los regantes, claro. Pues se ha aprovechado muchísimo, y con lo poquito que se ha hecho desde las propias administraciones. Y no quiero hablar de la zona de Levante, porque parece un tema recurrente, pero es que está ahí, esa desaladora que... Bueno, ahí está, en la Rambla, que se le ocurre poner una desaladora en la Rambla, cuando se le lleva la Rambla desaladora, y llevamos ya 4, 5, 6, 7 o 10 años esperando. Desde 2012. Desde 2012. 11 años llevamos para ver si le meten mano. Entonces, pues... Y dinero todos los años, eso sí es lo más bonito, que hay dinero siempre para... Sí, bueno, está presupuestado, pero no termina de arrancar. No termina de llegar. De hecho, por ejemplo, ahora mismo se anuncian una serie de bonificaciones para agua desalada, también para la desaladora del Levante. Que ni siquiera está en marcha. No está en funcionamiento, ¿no? Quiero decir. Entonces, se ha superado más ese déficit hídrico por el buen hacer de los regantes
que por el empeño que en un momento determinado se haya tenido desde el propio ministerio, ¿no? Porque además está ahí, o sea, no es que yo me quiera meter con el ministro, pero es que está ahí, o sea, el ministro y ahora la ministra de Transición Ecológica, ¿no? Del trasvase no voy a hablar absolutamente nada porque lo sabemos todos, o sea, no existe, no está, motivos puramente políticos, ideológicos, dejan de ser motivos técnicos porque está más que demostrado y más que visto lo que se ha dicho de ese caudales ecológicos que no se han inventado por ahí. Increíble. Entonces, pues bueno, pues no seguimos tal como estábamos. Ahora parece ser que, bueno, que de alguna forma vamos a poder reutilizar, o por parte de la Junta de Andalucía se ha dicho, se ha puesto, de hecho ya hay algunas obras puestas en marcha para la reutilización de aguas residuales. Entonces, bueno, vamos a ver si de alguna manera podemos aprovechar todos los recursos que tenemos, porque no se puede desperdiciar absolutamente ninguna fuente hídrica, ¿no? Entonces si nos hemos quedado sin trasvase, si no tenemos el trasvase, si podemos tener algo de desaladora, ahora parece ser que hay acuerdo para hacer otra desaladora más, va a salir antes la nueva desaladora en el Levante que la que hay, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Y luego el tema de los precios, del precio del agua desalada, y por encima, se había dicho que a lo mejor un 50 céntimos y tal, pero... Bueno, ahí están los convenios, o sea, el precio salió publicado, los convenios deben de estar en vigor y debe de aplicarse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero seguimos estando igual que hace 20 años con el tema del agua. Vamos a avanzar, parece ser que se va a avanzar un poco en el tema de agua regenerada. Sí, pero eso es la Junta de Andalucía la que está vendiendo. La que ahora mismo está con el tema anteriormente, tal. Y sí, ahora, pues digo que llevamos... Claro, todo ese tiempo, los 37 años que ha estado gobernando el Partido Socialista, a la provincia de Almería, cuanto más rinconada, mejor. Bueno, pues hemos estado en esta esquinilla. En la esquinita aquí y no ha habido ningún apoyo. El patito feo de la situación. Sin embargo, sí que es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de cifras y hablamos de aporte al PIB, y hablamos de, podemos sacar pecho de lo bien que lo hacemos, ahí sí, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos porque la agricultura de Almería, se puede sacar pecho de la agricultura de Almería. Debemos de sacar pecho de la agricultura de Almería, pero también se debe de sacar pecho a la hora de echar una mano a los agricultores. O sea, quiero decir, tiene que ser lo uno y lo otro. Me pones de ejemplo por lo bien que lo hago, fenomenal. Hay que defenderla. Sí, porque año tras año cuando se ponen encima de la mesa las producciones, las exportaciones, líderes y cada año más y tal. Pero luego cuando os pido, oye... Pero claro, también hay que echar una mano al sector. Este año, por ejemplo, se ha hecho una reforma de la PAC, unos planes estratégicos de la PAC, que poco se ha visto la mano del sector ahí. Quiero decir, si el sector te está pidiendo algo, que mínimo que tenerlo en cuenta, ¿no? Hemos tenido una reforma laboral, al cual desde Asaja nos opusimos absolutamente. Totalmente. Y dijimos, señores, esto así no funciona para un sector que no depende del agricultor, que a veces depende del cielo. Sí. ¿Vale? Depende del tiempo y depende de muchos otros factores. Hay que dar una flexibilidad. Tampoco. O sea, quiero decir, se han ido haciendo modificaciones legislativas que tú dices, oye, que el sector está aquí, ¿no? Y ya no voy a hablar, no puedo dejar de decirlo tampoco, no voy a hablar nada de los ataques al sector del ministro de Consumo, tema de carne. Sí. Desolvidad. ¿Vale? Tema de la fresa, por ejemplo. Bueno. Tema de la fresa, que haya unos ataques intencionadísimos por parte de una serie de señores de supermercados, de cadena de distribución o de parlamentarios de un país que le interesa consumir de otro sitio y que nuestro propio gobierno y presidente del gobierno, o sea, que es que no ha sido el ministro de turno, no solamente lo aplauda, sino que encima le dé la razón y diga, es verdad, tiene usted razón, está regando con aguas ilegales, que no es tal, porque además es que no es cierto. Yo total apoyo a los regantes de Huelva, o sea, vamos, absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, me parece un poco, ya es la gota que colma el vaso, ¿no? O sea, ¿pensáis que el objetivo que tienen es que los agricultores dejen de trabajar? Porque tampoco es que haya ayuda a la regeneración, para los jóvenes que vayan entrando poco a poco en el campo. No hay ayuda de nada y encima critican y ponen que a lo mejor que el objetivo es que los terceros países nos manden toda la producción y no sea España la puerta de Europa. Bueno, eso no es una sensación. O sea, si tú analizas sobre todo a nivel europeo la legislación, la postura que tiene cada gobierno a nivel europeo, la legislación a nivel europeo que se está formando, se está haciendo y se están intentando entrar en vigor, todos esos reales decretos nuevos y demás, y que lo están adaptando a los países miembros, es una realidad que la producción europea va por una parte que no tiene nada que ver con el resto del mundo.
nos podemos poner con nos ponemos el traje del ecologismo, que vende mucho, pero que no es real. El ecologismo de despacho no puede regir las normas de una política agraria común, porque no lo puede regir. Nos ponemos con una seguridad alimentaria, que tú me estás a mí exigiendo que produzcas de una determinada manera, con esa seguridad alimentaria para darle calidad al consumidor de ese producto y para darle seguridad al consumidor, y estás dejando que venga producto de terceros países que está utilizando el producto que consideran en ese país que se tiene que utilizar y que no sabemos el que es, pero sin embargo estás dejando que ese consumidor lo consuma, haciendo una competencia desleal porque no tenemos la misma regla de juego que ese país, ¿no? Entonces, cuando se ven por dónde van las políticas europeas, cuando nuestro propio ministro de Agricultura se ha posicionado a favor de la entrada en vigor, por ejemplo, de la nueva ley de utilización sostenible de productos fitosanitarios, de la nueva normativa en cuanto a esa utilización de productos fitosanitarios, nuestro ministro se ha posicionado a favor de que entre en vigor, cuando Francia, por ejemplo, que es nuestro país vecino, ha dicho o cláusula espejo o no se firma el convenio con Mercosur para que pueda introducir el producto. Entonces, cuando se ve esa situación, dices, aquí está fallando algo. Aquí hay unos lobbies de presión, que siempre lo ha habido, pero que cada vez se les ve más. Pasó con el tema de Marruecos, se está viendo con el tema ecologista, que esto están ganando dinero para una serie de señores, pero no se está defendiendo absolutamente para nada el ministro de ramo, el ministro de turno, realmente el sector agrario, ni de España ni de la Unión Europea en general. Pero es verdad que hay ciertos ministros de ciertos países que se posicionan al lado de los agricultores, ¿no? Y a mí en ese sentido, sinceramente, a mí me dan envidia a los franceses. Claro. Porque como mínimo, el ministro de Francia tiene la suficiente decencia de posicionarse al lado de los suyos, de sus compatriotas, los franceses. Entonces, cuando ves determinados ataques que no se están defendiendo, cuando ves determinadas posturas que se están posicionando a favor de esa firma de convenios, y cuando ves determinadas apuestas por una legislación que no está perjudicando absolutamente al sector, y que lo único que estamos pidiendo, fíjate que es que al final el resumen es que lo que estamos pidiendo es competir en igualdad de condiciones con ellos, que no estamos diciendo que no haya importaciones, que no estamos diciendo, nosotros somos exportadores, no podemos decir que no se importe, absolutamente. Estamos en un mercado libre. Lo del globalizado nos ha hecho, no sé yo, si más daño que beneficio, pero bueno, ahí estamos. No estamos pidiendo que no se haga. No estamos diciendo que no entre. La misma regla del juego. Estamos pidiendo la misma regla de juego. Que si a mí aquí me estás diciendo que este tomate tiene que ser redondo, con este color y de esta manera, que un tomate que entre de fuera tenga que ser redondo, de este color y de esta manera, exactamente igual que el mío. Y entonces yo ya utilizaré el ingenio para que el consumidor compre el mío en lugar del de al lado. Pero es que entonces ya no va a ser cuestión de precio, ya va a ser cuestión de seguridad, de calidad, pero cuando ese producto se está produciendo a un precio que yo tengo que asumir el doble, pues evidentemente yo no puedo competir con ese precio. Entonces lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. La famosa soberanía alimentaria, que se dice mucho. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y a todo eso le tenemos que sumar los precios. Los precios de lo que el consumidor, en este caso lo que el productor, por encima de los costes de producción, y siempre está por debajo de los costes de producción. Así es inviable. No tienes ayuda del ministerio, nadie te apoya, no tienes agua y te la ingenias como puedes, y encima el precio que tienes lo haces por debajo de lo que te está costando. Bueno, tenemos el ejemplo este año, por ejemplo, del melón y la sandía, ¿no? Melón y sandía, por debajo del coste de producción. ¿Qué pasa? Pues que no me salen las cuentas. Y que así es inviable. Absolutamente para nada, ¿no? Claro. Es verdad, es cierto que hay factores que influyen, o sea, hay una necesidad, pues por ejemplo, del sector también hay que ser autocrítico, ¿vale? Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que mejorar en el sector, sí. Que tenemos que hacerlo, ¿no? Hay que hacer una buena planificación, hay que saber dónde va nuestra producción, qué es lo que está pidiendo el consumidor, adaptarse a esas necesidades del consumidor, intentar hacerlo, evidentemente, lo que el consumidor pida, ¿no? Porque eso tiene que ser así, ¿vale? Es una parte que ya llevamos mucho camino hecho, lo hicimos con la producción integrada, lo estamos haciendo con la producción ecológica, hay que darle una vuelta al tema de la comercialización para poder sacarle ese valor añadido a nuestro producto, pero claro, que nosotros podemos poner todo de nuestra parte, pero si tenemos una administración,
un ministro de Agricultura que se posiciona al lado del de fuera antes que al lado del propio agricultor de aquí, pues mal vamos, ¿no? Yo creo que tenemos que remar todo hacia un mismo sentido, porque si no, complicado. Es cierto que a nivel europeo, evidentemente, no estamos solos, y es cierto que hay una legislación que se impone, pues bueno, de alguna manera, unos criterios que a lo mejor no podemos estar muy de acuerdo, pero es que a nivel europeo, salvo lo que son los grupos ecologistas y los lobbies de presión que están presionando, los productores a nivel europeo estamos de acuerdo absolutamente todos. Yo estuve antes de ayer en una reunión en Italia del grupo de contacto, un grupo mixto, donde están 4 países representados. Estamos Portugal, España, Francia, Italia. Y cada vez se hace en un país el plenario, ¿no? Esta vez ha tocado Roma, ¿vale? Y allí se pusieron, pues, las conclusiones de los grupos de trabajo. Todos estábamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, todos tenemos los mismos problemas y todas las organizaciones de productores que estábamos allí, todas las organizaciones agrarias, la conclusión era la misma. No podemos seguir así, no podemos permitir que no haya esa cláusula espejo y no podemos seguir trabajando de esta manera. Entonces, los que estamos abajo, los primeros, estamos todos pidiendo lo mismo. Tiene que haber un compromiso por parte de los representantes del ministerio nuestro y del resto de países que apoyen y que nos defiendan realmente con lo que nosotros estamos pidiendo. En esa reunión estuvo la Esperanza Orellana, que es la directora general, porque no pudo ir el secretario general del ministerio, no estuvo. Buenas intenciones, pero no hay un compromiso claro de defender esa posición. Estoy totalmente, sí, puede estar de acuerdo conmigo, pero es que además tiene que haber un compromiso por parte del ministerio de defender, porque al final los que van al Consejo de Ministros son los ministros. Los ministros tienen que tener en cuenta lo que le está pidiendo el sector, lo que estamos pidiendo las organizaciones agrarias, que somos los representantes de los agricultores ante el ministerio, ¿no? Si yo estoy diciendo que no puedo estar de acuerdo con esa normativa porque me están perjudicando de una forma absolutamente irracional, por decirlo de alguna manera suave, lo que tiene que hacer mi ministro, que hemos puesto entre todos los españoles ahí, sálvese el que pueda, es defender lo que el sector le está diciendo, igual que pasaba con las negociaciones de la PAC, igual que pasa con una reforma laboral, igual que pasa absolutamente con todo. Si yo no tengo apoyo del ministerio, difícilmente voy a poder hacer. Hay veces que parece que vosotros habláis un idioma y el ministro habla de otro idioma distinto, en el que no se ponen de acuerdo, porque ahora vendrán en campaña electoral a vender todas las bondades que ha hecho durante 4 años el gobierno en tema agrícola en la provincia de Almería, en Andalucía, en toda España, y a veces que parece que está hablando de un tema y vosotros estáis hablando de otro tema distinto, porque lo que reclamáis lo lleváis reclamando toda la vida. Es un tema, además, seguimos reclamando lo de toda la vida más lo que va surgiendo. Lo que va surgiendo, ¿no? Y realmente es que al final lo que se pide es que se traslade las peticiones del sector. Lo que estoy pidiendo, a ver, somos el sector, estamos perjudicados en este sentido y lo que queremos es esto. Si tú eres suministro de un país, lo que tienes que hacer es trasladar lo que tus ciudadanos te están pidiendo, ¿no? Señores, no podemos estar de acuerdo con este sistema, no podemos estar de acuerdo con esta normativa y luego en Europa ya habrá que pelearlo de otra manera, pero como mínimo, pero es que claro, cuando tú ves las posturas que se están teniendo, que luego políticamente se puede vender de una manera o de otra, pero que la realidad es la realidad, y es que si se vota a favor, se ha votado a favor, o sea, es que no hay... Entonces, claro, al final, la duda que tienes o que puede surgir es, si no está defendiendo mis intereses, algunos intereses se estarán defendiendo que no son los míos, ¿no? Esto se debe a otras cuestiones que se escapan de las cuestiones agrarias, absolutamente. La semana que viene ya estáis recabando toda la información para llevar a cabo un estudio del avance de la campaña. Te faltan datos todavía, pero ¿qué podemos decir de la campaña que está ahora mismo funcionando? Bueno, yo creo que salvo en fruta de verano, en melón y sandía, ha sido una campaña relativamente buena en cuanto a pizarra. Hablamos de precio de pizarra. Hemos subido también en producción, en valor de la producción, propiamente dicha, en valor de la producción. Seguimos subiendo. Otra cosa distinta es la rentabilidad que ha obtenido el agricultor por el tema de la subida de los costes de producción, ¿no? Entonces, por lo general, en pizarra ha habido un comportamiento bueno. Ojalá que la campaña que viene también tenga ese comportamiento bueno, porque no tiene pinta de que vayan a bajar los costes de producción. Los costes, ahora hay una estabilización, pero es verdad que han seguido continuamente subiendo. Y la campaña de melón y sandía ha
bastante mala en precio. No así en calidad ha sido muy buena, mucho mejor que la campaña anterior, en sandía fundamentalmente. La campaña anterior tuvimos problemas con el cuaje de la sandía. Sí. Este año ha hecho unas temperaturas... no afectó tanto. Exactamente. Y este año no, este año en calidad hemos tenido una calidad muy buena. Pero sí que es cierto que, bueno, que si vemos las tendencias que hay, vemos cómo se va, pues, bueno, hay que fijarse mucho da una sensación de un cambio de ciclo en cuanto a costes sobre todo y en cuanto a rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Y yo creo que hay que poner el acento precisamente en esa rentabilidad, en tener de alguna manera armas el agricultor, pues tanto de lo que puede ser en un momento determinado una regulación de mercado, como también evidentemente hay que prestarle mucha atención. Este año hemos tenido también muchas plagas y muchas enfermedades nuevas. Primero porque hizo muchísimo calor al principio de la campaña, entonces hubo una proliferación de plagas, y luego porque hay una serie de virus que han surgido este año, con nuevas variedades que de alguna manera están poniendo en jaque a muchas producciones y que han hecho que se levanten muchos cultivos, con lo cual pues eso también hay que poner el acento ahí, ¿no? Leyendo la nota que habéis planteado desde Asaja, recordáis, es que quiero volver a este tema, el tema de la necesidad de que se realice una planificación de cultivos. ¿Por qué? ¿Porque el agricultor no tenía información o porque ha habido una sobreexplotación del tema de melón y sandía? ¿Cuál es el...? Pues mira, dice que hay que ser autocrítico, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho el agricultor de mal? No, porque a veces en la campaña de melón y sandía son campañas muy cortas. No es como una campaña de tomate que tiene una serie de meses y entonces pues te puede organizar de otra manera, ¿no? Son campañas muy cortas, entonces en 2 días, en una semana, vamos a poner una semana de margen, has cortado toda la sandía y todo el melón que tienes, ¿vale? Muchas veces, sobre todo si hablamos de sandía, la sandía se vende en campo y se corta en campo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la sandía se pone sin tener en cuenta esa planificación o cómo está el mercado. Hay que saber cómo está el mercado. Pues si no, pues tenemos un problema. Claro. Y el problema que tenemos es que en un momento determinado, que no quiero yo decir con esto que si se planifique, porque por ejemplo el melón se planifica más porque se vende más en cooperativa y en subasta, que si se planifique vayamos a tener precio, pero bueno, por lo menos intentémoslo. Entonces, hay que tener una planificación. Si yo tengo intención de tener una campaña de sandía, o hablo con mi comercializadora para ver si se lo va a quedar, o si lo voy a vender directamente, o algún intermediario, que hay muchos compradores tal, pues por lo menos tener de alguna manera asegurada que voy a vender. Claro. Entonces, en ese sentido, en campañas tan cortas, muchas veces se tiende a no hacer esa planificación. ¿Qué pasa? Pues que claro, nos encontramos con que muchas veces, al margen de la fluctuación de precios del mercado, que hay muchísima, que todos sabemos que no podemos poner un precio a nuestros productos, que eso ya lo tenemos más que claro. Asumido ya. ¿Vale? Pues si asumimos esas 2 variables, la tercera variable es, por lo menos, voy a hacer una planificación, aunque sea muy cortita la campaña. O sea, y al final esa planificación es, voy a plantar sandía, voy a ver dónde vendo la sandía, a cómo la vendo, ¿vale? Y por lo menos pues tener un contrato pues para vender esa sandía y para vender ese producto, ¿no? Que es la parte quizás que ahí en muchas ocasiones pues nos quedemos un poquito cojos, ¿no? Por eso digo que también es necesario hacer esa autocrítica y decir, tenemos que hacer esa planificación. En melón la tenemos más hecha, porque es verdad que se vende más a través de las comercializadoras habituales del agricultor. En sandía es un poquito más complicado, pero hay que hacerlo también. 30 segundos. ¿Futuro entonces? ¿Qué puede pasar para los próximos meses? Vamos a ser optimistas. Vamos a esperar que tengamos una campaña como mínimo como esta campaña. Pero puede ser que se den toda la confluencia de lo que ha pasado en Europa, la guerra, la incertidumbre forma parte de nuestra actividad, ¿vale? Sí. Forma parte. Pero vamos a esperar a que sea una campaña buena y sobre todo, fundamental, tenemos que seguir produciendo para que la gente pueda seguir comiendo. Con lo cual, vamos entre todos, y hablo de todos, a echar una mano al agricultor para que pueda seguir haciéndolo. Dori Blanqué, presidenta de Asaja Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Ahora entramos de nuevo en una campaña electoral, vuelve la política a estar encima de la mesa, la agricultura se hablará, las puertas abiertas, te llamaremos para que puedas también comentar un poco de la situación en la que se encuentra la agricultura en ese preciso momento. Perfecto, pues un placer, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Dori. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.